Que para usted ninguna duda, señor Pérez, de que así voy a actuar. Gracias, señor presidente. Pregunta 27420, relativa al posicionamiento del Gobierno de Aragón sobre la posible relación del número de test realizados y el número de fallecidos por COVID-19, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para la cual, señor Morón, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lambán, en las primeras semanas de esta crisis, la escasa disponibilidad de pruebas PCR en todo el Estado, pero también aquí en Aragón, ocasionó una adaptación de los protocolos sanitarios a esa disponibilidad. A esta situación provocada por la falta de previsión del Gobierno de España se suma la nefasta gestión que tuvo a la hora de la adquisición de los test diagnósticos, los test rápidos, para completar el diagnóstico de los casos de COVID. Todo esto ha derivado en una adaptación de estos protocolos a esta situación de disponibilidad de estas pruebas. El día 22 de este mes, en una entrevista concedida en Aragón Televisión, manifestó su convicción de que ninguna muerte por COVID-19 era imputable a que se hubiese realizado el test a tiempo. Mi pregunta es, ¿considera el Gobierno de Aragón que la realización o no de test diagnósticos de COVID-19 tiene alguna relación con el número total de fallecidos? Gracias, señor Morón. Señor presidente, para su respuesta. Gracias, señor presidente. Señor Morón, hay alguna materia de la que yo me declaro mínimamente conocedor y a veces opino hasta con una invocación a mi autoridad en la materia, pero en esta de la sanidad le aseguro que no me invoco absolutamente ningún tipo de autoridad. Me atengo a los criterios que me transmiten los responsables de la sanidad aragonesa, en los que tengo absolutamente confianza porque son unos profesionales de acreditada solvencia. Y a partir de sus criterios debidamente razonados y explicados, y los he comentado muchas veces con ellos, tengo la absoluta convicción de que ni una de las muertes, ni una sola, que se ha producido en Aragón como consecuencia del COVID-19 puede atribuirse a no haberse hecho el correspondiente test. Es más, ninguna autoridad sanitaria europea, ningún estudio epidemiológico relaciona la letalidad con la existencia o no existencia de test. Hay comunidades autónomas que tienen una bajísima letalidad y, sin embargo, son de las que menos test han realizado. Y, por otra parte, la Comunidad Autónoma de Aragón ha hecho el tratamiento a todas las personas que tenían síntomas, independientemente de que se les hubiera hecho test o no se les hubiera hecho test. Todas las personas han sido atendidas, todas las personas que han tenido que ser hospitalizadas lo han sido también, y es más, ha habido incluso personas que, aun teniendo test negativos, ante la evidencia de que sus síntomas eran prácticamente calcados del estereotipo del COVID-19, se les ha atendido y se les ha hospitalizado igual. Por tanto, se podrá tener la opinión que se quiera de a dónde lleva a hacer más o menos test, pero desde luego, relacionarnos con la letalidad, yo tengo la íntima convicción de que no es procedente. Gracias, presidente. Señor Morón. Bien, reconozco que no es su especialidad y, por lo tanto, voy a ilustrarle un poquito. En principio, los test diagnósticos no son, como se ha venido machaconamente diciendo, herramientas epidemiológicas para ver cómo se encuentra la población. La principal utilidad de los test diagnósticos es realizar un diagnóstico precoz con dos funciones o con dos objetivos. Por un lado, llegar a poder realizar un diagnóstico precoz de enfermos y poder tratarlos, y, en segundo lugar, para poder cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad, aislar esos pacientes y, por lo tanto, evitar posibles contagios. No puedes luchar contra un virus si no sabes dónde está. Estas son palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La OMS ha recomendado la realización de test y ha insistido en que la forma más efectiva de salvar vidas es romper las cadenas de transmisión haciendo test y aislando casos, es decir, salvar vidas. Pero es que, además, el diagnóstico y tratamiento temprano del coronavirus
conduce a una mayor tasa de recuperación, según informó el Ministerio de Sanidad chino, que en este sentido es el que tiene más experiencia y el que ha aportado los estudios más completos en la materia. También hay otros estudios en marcha que, evidentemente, como usted sí que sabe, pues requieren de mucho tiempo para completarse, pero que ya apuntan en este sentido, que ese diagnóstico precoz ayudaría a la recuperación de los pacientes. Hacer test es crucial para comprender la prevalencia de la enfermedad, para proporcionar tratamiento a tiempo a los afectados, para comprender cómo evoluciona la enfermedad y para asegurar que se toman medidas para frenar la propagación de la enfermedad. Esta frase tampoco es mía, es de Esteban Ortiz Ospina, investigador del Centro Our World in Data de la Universidad de Oxford. Mire, señor Lambán, desde el comienzo de la crisis se nos ha querido vender que las medidas se han tomado en base a evidencias científicas, lo que decían los técnicos, los científicos del Ministerio de Sanidad y de las distintas comunidades autónomas. No niego que exista un equipo de científicos, eso nadie lo pone en duda, muy competentes en el Ministerio de Sanidad. Perdón. Ayer mismo se conoció que existía ya un documento en el Ministerio que debía estar en algún cajón para poder afrontar pandemias como la que nos encontramos en este momento y que nadie destapó. Las decisiones políticas se han ido tomando en función de la disponibilidad de los medios de protección que había en este momento. Cuando casi no se disponía de test, no eran necesarios para salvar vidas. Ahora que ya tenemos, hay que ir extendiéndolos a la población. Cuando no había mascarillas, no eran necesarias. Ahora que empieza a haber, pues parece que sí que son más necesarias o que no lo son. En definitiva, le admitiré que me diga que la crisis se ha gestionado lo mejor posible, con la mejor intención pero en cualquier caso, lo que no creo que se le podamos consentir es que quiera retorcer el mensaje y diga que el diagnóstico precoz de los enfermos no hubiera evitado muchas muertes porque, para querer salvar a su presidente, va a incurrir en un grave error. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Le aseguro, señor Morón, que salvar vidas de los aragoneses para mí está muy por delante de salvar políticamente al presidente del Gobierno. Me podré equivocar, podré acertar, pero desde luego en mi caso esa prioridad está absolutamente clara. Mire, yo le insisto, viendo estadísticas, yo admito que usted en esta materia, por razones profesionales, sabe más que yo, pero alguna comparación he hecho de distintas magnitudes a la hora de medir el grado de la catástrofe que ha caído sobre nosotros y lo cierto es que no coincide la realización de test con otras cifras que para mí son muy relevantes. Si tenemos en cuenta que el virus se ha cebado fundamentalmente con personas mayores pluripatológicas, que son las que están en las residencias de mayores, resulta que Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas. Aragón es una de las comunidades autónomas con más personas en residencias de mayores y, sin embargo, el porcentaje de personas fallecidas en residencias de mayores en España ha sido del 4,38 y en Aragón del 2,47. Y ha habido comunidades autónomas como Castilla y León con el 5,24, Castilla-La Mancha con el 6,80, Cataluña con el 4,53, Madrid con el 13,11, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay en modo alguno ningún tipo de equivalencia. Y, por otro lado, una cifra que a mí me ha resultado siempre de mucho interés desde que empezó todo el problema que tanto nos ha ocupado y preocupado, que es el número de personas fallecidas por cada 100.000 habitantes como consecuencia del coronavirus. En el caso de Aragón ha sido de 55 por cada 100.000 habitantes. En el caso de Madrid, de 119, Castilla-La Mancha 119, La Rioja 103, Castilla y León 72, Navarra 67, etcétera, etcétera. Es decir, que hemos estado mucho mejor en esa materia que otras comunidades autónomas, con lo cual no quiero decir en absoluto que las otras comunidades autónomas hayan gestionado mejor o peor desde el punto de vista sanitario. Esto se ha debido a otro tipo de circunstancias sobre las que nadie se pone de acuerdo todavía para establecer un diagnóstico no médico, sino epidemiológico, en definitiva un diagnóstico que nos sirva sobre todo para prevenir futuros brotes que se puedan producir. En cualquier caso, señor Morón,
y sin entrar a hacer recuentos de los test rápidos y de los PCRs que se han hecho hasta ahora, sí le puedo decir que en las últimas fechas se están haciendo más test, como usted bien ha dicho. El lunes 27 comenzó el estudio de seroprevalencia de la infección, ordenado por el Gobierno de España y que en el caso de Aragón afectará a 1.728 hogares y en torno a 4.300 personas. Y desde el martes 28 el Departamento de Sanidad ha decidido incorporar nuevas estrategias que permitan conocer con más profundidad la situación de infección en la población aragonesa. Se ha decidido ampliar los criterios para que empresas y ayuntamientos puedan hacer los test con sus trabajadores y además se ofertarán las pruebas de detección a todo el personal sanitario. Pero, insisto, yo, señor Morón, con toda la humildad se lo digo, esto desde el punto de vista del sistema sanitario aragonés y desde el mío propio se relaciona más con la necesidad de tener un conocimiento más preciso de la situación epidemiológica que con la intención de salvar vidas, porque si el sistema sanitario aragonés y yo hubiera tenido ese criterio incorporado a mi forma de ver el problema, hubiéramos pensado que haciendo test se evitaban muertes, no le quepa a usted ninguna duda, señor Morón, de que lo hubiéramos hecho desde el principio. En todo caso, como siempre hemos dicho a lo largo de esta crisis, nosotros no nos arrogamos el principio de la verdad absoluta, no tenemos en la potestad divina ninguna clase de ciencia infusa, aunque le aseguro a usted que hemos actuado siempre ateniéndonos a criterios científicos, a criterios técnicos y, desde luego, con la mejor voluntad posible. Gracias, señor presidente.